diputado César Camacho, coordinador de su bancada, la del PRI, y además presidente de la Junta de Coordinación Política aquí en la Cámara de Diputados, ante esta rotativa histórica donde se imprimió el primer ejemplar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es muy significativo hablar contigo. Gracias por tu confianza. Gracias a ti, Ricardo. Bienvenido a este lugar que es la sede de quienes dice la Constitución. Somos representantes de la nación. La histórica concepción del Senado es que son los representantes de las entidades federativas, y aquí estamos quienes debemos representar a la nación, y creo que es algo que no solo debe enorgullecer, sino responsabilizar a quienes en número de 500 representamos las formas más variadas de pensamiento político, de propuesta de país, y que bueno, el reto cotidiano es hacer política, ponerse de acuerdo. Y a propósito de responsabilidades, ¿cuáles dirías que son los principales logros, el balance de la actual legislatura en este periodo de sesiones? Yo creo que hay una doble vertiente y todo ello positivo. Cuantitativamente se trata de un periodo muy productivo, que recién terminó, 3 meses y medio de intenso trabajo, de entendimiento. Salió el paquete económico, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y algunas leyes especiales que ahorita voy a referir, que demuestran que hay una gran productividad. Pero quizás lo cualitativo es todavía más importante. ¿Por qué? No solo cuántos artículos, cuántas leyes. Que 5 leyes, 34 reformas. Que es a veces a lo que nos abocamos. No, yo creo que lo más destacable es que fuimos capaces de entendernos. Lo diverso no necesariamente tiene que ser opuesto, a veces es, pero logramos entendernos con otras fuerzas partidarias, resolvimos iniciativas que mandó el Ejecutivo y muchas otras que surgieron en el propio seno del Poder Legislativo y concretamente de la Cámara de Diputados, y nos pusimos de acuerdo. En estos términos y con esta actitud o con estas actitudes, ¿cuáles dirías que son los 2 o 3 logros más importantes de la actual legislatura en este periodo? Mira, creo que temas delicados como la ley de disciplina financiera de entidades federativas y municipios es muy importante porque tiene carácter económico, es un asunto de finanzas públicas. Me explico brevemente. A veces los estados o los municipios se endeudan irresponsablemente, y cuando entregan la administración a otra persona, otro gobierno, está en quiebra o en situación tan difícil que a veces solo les alcanza para pagar los intereses. Esta ley de disciplina financiera obliga a todos a seguir reglas de carácter nacional, es decir, una ley que expedida por el Congreso de la Unión obliga a todos los estados y a todos los municipios, pero también premia el buen comportamiento. Es decir, aquellos estados y municipios que tengan finanzas sanas podrán acceder a créditos con mayor facilidad y en condiciones económicas favorables, o sea, al buen comportamiento también le viene un incentivo. Otra de carácter económico es la ley de pensioniste, también en algún sector controvertida, polémica. Hoy pensioniste, que es, diríamos, la instancia que cuida, que resguarda los ahorros de los trabajadores al servicio del Estado, de los que cotizamos al ISSSTE, los federales, diríamos, y algunas entidades paraestatales, la UNAM, por ejemplo. Es un agregado, un adendum del ISSSTE. Hoy, la intención al crear pensionista es crear una persona jurídica nueva, que tenga autonomía, que decida este tipo de cosas, no recibiendo instrucciones del director del ISSSTE, sino de un órgano de gobierno que, por cierto, tiene representantes de trabajadores y también del gobierno y de Hacienda. Estoy seguro será la mejor Afore de México. No solo resguarda, salvaguarda, es decir, deja protegidos los no se ahorros. Privatiza. A ver, esto me parece, qué bueno que lo traes a cuento, lo digo como es absurdo afirmar que aquí puede haber algún viso de privatización. Quizás tiene este origen. En el inicio, el presidente lo planteó como una empresa paraestatal mayoritaria.
Entonces, cuando tú oyes mayoritaria, te da la impresión de que, aunque sea mayoritariamente del Estado, puede Pues ser hay una minoritariamente de los particulares. 49% en particular. Por ejemplo, para quitar cualquier asomo de duda, porque nunca hubo interés porque hubiera ni siquiera minoritariamente, diríamos, intervención de los privados, se cambió la denominación y la naturaleza de esta originalmente llamada empresa paraestatal mayoritaria, y es una entidad pública, una entidad del Estado mexicano, 100% pública. No hay ninguna posibilidad, ninguna opción de que criterios de un particular o de que dineros o administraciones de particulares puedan tener injerencia sobre esto. Decía que va a ser la mejor afuera de México, Ricardo, porque va a cobrar las comisiones más bajas y va a dar los rendimientos más altos. Otro logro fundamental, la reforma política para el Distrito Federal. ¿Cuál es el papel de la bancada priista en esto? Hay que destacar que este es uno de los asuntos pendientes resultado del Pacto por México. A meses de distancia el pacto, más de un año quizás de que concluyó el pacto, aunque nunca se le dio cristiana sepultura, o sea, más bien algunas de las partes dijeron, yo ya no le entro. Nosotros somos un partido convencido, el PRI, de que lo que no se puede perder es la actitud pactista. Es decir, a lo mejor no firmamos, pero vamos manteniéndonos abiertos a la posibilidad de entendernos. La reforma política del DF era una minuta proveniente del Senado que se quedó aquí. Le hicimos algunos cambios, creo que todos para bien, y regresó al Senado porque tiene modificaciones y ya vimos que ya se aprobó. Diríamos que históricamente el DF siempre tuvo un tratamiento distinto. Lo va a seguir teniendo, es una buena oportunidad para hacer precisiones. No se convierte en un estado de la República, como a veces algunos dicen. ¿El estado 32 no? No es el estado 32, hay 31 estados y la Ciudad de México. Como antes se dijo, hay 31 estados y un distrito federal, ahora serán 31 estados y la Ciudad de México, que es su denominación. Pero tendrá su propia constitución, como el resto de los estados. Se asemeja en gran medida, voy a decirlo coloquialmente, casi es un estado sin ser. Hay cuestiones que no son, o que no lo hacen ser un estado, como el hecho de que haya alcaldías y no presidencias municipales. Alguno dirá, pero es solo un asunto de nombre. No. Los llamados regidores en un municipio ordinario, en un ayuntamiento, que se van a llamar concejales. Oye, solo es por la ocurrencia de alguien. No. Es que hay matices importantes. Hay matices importantes que sobre los que no querré ahora abundar. Pero, por ejemplo, el tema de la seguridad se manejará centralmente, o el tema de los impuestos, cosa que no ocurre en los municipios porque hay seguridad preventiva, no obstante el tema del mando único y demás. Y hay finanzas públicas municipales, hay potestad tributaria municipal, lo cual no ocurre o no ocurrirá con las demarcaciones hasta ahora así llamadas, las delegaciones, los jefes delegacionales. Diríamos, hay un avance cualitativo importante. Ahora, no puedo dejar de decir que yo he oído a muchos capitalinos decir, oye, muy bien, es un asunto en donde se arreglaron los políticos y nosotros los ciudadanos, ¿qué? O sea, ¿en qué va a mejorar? Ahí también habrá una labor importante del constituyente. Del constituyente, porque son los grandes trazos los que se acaban de aprobar. El constituyente, que seguramente en breve se acreditará, 60 personas a las que hay que elegir en un proceso abierto, ciudadano, con reglas electorales, y otros designados por el presidente, por las cámaras, etcétera, que yo creo que con buena fe vamos a ser capaces de entendernos para que el estatus político sea el que merece la capital, que es de todos los mexicanos, algunos que venimos de estados del país, como en mi caso del Estado de México, no obstante su vecindad, también nos sentimos capitalinos porque hacemos la vida cotidiana en esta ciudad generosa que nos abre las puertas a todos. La casa de todos. ¿Algo más que quieras destacar y que no te haya preguntado respecto a los trabajos de la actual legislatura para luego ver los pendientes, lo que viene en el año próximo? Me parece importante, por ejemplo, la expedición oportuna de la ley de transición energética.
una ley que nos debíamos los mexicanos y que al presidente le estaba haciendo falta para que su reunión mundial la COP21 en la COP21 haya llegado, diríamos coloquialmente, con la tarea hecha, con la tarea de su Congreso, que le da al Ejecutivo un instrumento moderno, un instrumento normativo que permitirá, diríamos, ser responsables con el medio ambiente, energías limpias, en fin, hacer las cosas de otro modo y que a México lo ubican en una posición de vanguardia y no a la retaguardia. Creo que es importante, pero yo destacaría como algo vital, además la Secretaría de Cultura, la creación de la Secretaría de Cultura, insisto, el estado de ánimo, Ricardo, la actitud de diputados y diputados, y lo destaco, de todas las fracciones parlamentarias, haciendo un genuino esfuerzo por entenderse. Dos preguntas finales. Será un año difícil el 2016 en lo económico. ¿Se blindó lo suficiente la economía mexicana en función de la caída? Ya sabemos que el panorama internacional es particularmente complicado para los países productores de petróleo. Nuestra mezcla mexicana ya rompió barreras hacia abajo. ¿Se blindó lo suficiente la economía para resistir la caída en los precios del petróleo? Se blindó lo suficiente. Hablamos del presupuesto. Sí, el presupuesto 2016. y también la ley de ingresos y todas las normas relacionadas con el manejo responsable de las finanzas públicas, con la contabilidad pública. El ambiente es adverso, es complicado, la economía mundial está pasando por momentos importantes y creo que aquí hay una constante, que es la actuación responsable de la Secretaría de Hacienda y de todas las instancias del gobierno federal, empezando por el presidente, en asuntos de finanzas públicas. Un presupuesto en donde quien más se apretó el cinturón fue el presidente de la República y los secretarios de Estado, y que permitió crecer la educación, los programas sociales, la infraestructura, los recursos a estados y municipios. Es decir, es un presupuesto responsable, un presupuesto, yo diría, inteligente, y es un presupuesto que construimos entre todos. Finalmente, ahora sí, para el 2016 tenemos también un intensísimo año político, 13 elecciones de gobernadores, si incluimos Colima, más la de ayuntamientos en Baja California. Es correcto. ¿Cuál debe ser el papel de esta caja de resonancia inmensa? Yo creo que por su representatividad de la Cámara de Diputados? Un doble cometido tiene que enfrentar la Cámara de Diputados y hacerlo con éxito. Ser sí la caja de resonancia de la política nacional, o sea, es el sitio en el que se discute la agenda política cotidiana, lo que pasa en los 13 estados, 14, como bien lo dijiste, incluyendo Baja California, y hacerlo en un clima de respeto sin que ello signifique arriar banderas o dejar de decir lo que la gente en conciencia piensa, y eventualmente ser un sitio donde se haga política de altura, no bajando el nivel de la discusión. Y segundo, manteniendo los niveles de eficacia y eficiencia legislativa que logramos en este primer periodo de septiembre a diciembre. Tenemos, por ejemplo, una agenda cargada de asuntos relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas, con gobiernos que dan la cara o autoridades que administramos recursos de los demás o que decidimos en nombre de los demás que tenemos que ahondar en ello. Tenemos que completar el entramado normativo, las leyes relacionadas con la seguridad, la justicia, para la preservación del más importante de los valores de la convivencia, que es la paz. Vivir en paz, que nos es tan preciado a los mexicanos. Entonces, retos enfrentados con buena actitud, con optimismo, insisto, pensando por encima de todo en México. Diputado César Camacho, coordinador de su bancada, la del PRI aquí en la Cámara de Diputados y además presidente de la Junta de Coordinación Política, gracias por tu confianza en este espacio, que sabes, siempre se queda abierto. Para fortuna nuestra. Gracias, Ricardo, felicidades. Gracias, y también a ustedes muchas gracias por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.